Padre, eh, Padre, Padre Santo, Señor y Dios de los cielos, Padre, Padre nuestro, Rey eterno de justicia, bendito sea, Señor, por cada uno de tus hijos que hoy, Señor, a través de tu Dabar, sigue levantando al Hijo en cada una de sus vidas, en cada una de nuestras vidas. Porque, Señor, lo que vivimos, lo que llevamos y quien nos lleva y quien nos conduce, quien hizo morada, quien nos dio unidad y pacto, siempre será Jesucristo, tu Hijo, Dios, que nos llamó justamente a tener un corazón preparado, a tener, Señor, un espíritu renovado, a, Señor, a tener la honra de poderte llamar Padre y, Señor, tener la honra de ser tus hijos que llevan, Señor, esa honra, que llevan ese reino de Dios y su justicia, y que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nos permitimos extender tu palabra y tu voluntad. Por eso, Padre, por esa obra grande, preciosa, desde antes de la fundación del mundo, por esos vientres, Señor, que hoy bendecimos, porque, Señor, es el reino de Dios y su justicia en nuestras madres, y hoy, Señor, por ser hijos, pero Padre de una verdadera Jerusalén, que nos concibió en su seno y que hoy en el nombre de Cristo Jesús va liberando, Señor, generaciones y nos va liberando para que lo que hoy, Señor, vamos escribiendo, lo que estamos haciendo, Señor, lo que estamos cambiando, sea a la luz de tu Espíritu, a la luz de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús, bendito tú, nos permites amarte, que nos permites servirte, pero con un amor renovado y, Señor, con un espíritu, Padre, que se ha derramado en nosotros. Porque, Señor, los sueños pasarán, pero en cambio tu espíritu se derramará para devolvernos lo que tu espíritu hace en los sueños, y en los sueños, Señor, de tu espíritu, lo que hacen, Padre, en el sonido que vamos emanando para que tu Dabar se extienda. Y bendito seas, Padre, porque esa libertad de tu Dabar, esa, Señor, se siga extendiendo, y porque esa libertad de tu pan, Dios, siga satisfaciendo por lo que vivimos, Dios de los cielos, por lo que, Señor, eh, el reino de Dios y su justicia sigue siendo lo que es, por un verdadero pan que sale de tu boca. Y porque, Señor, todas esas palabras vacías y huecas que siguen moviéndose, en cambio, Dios de los cielos, nos devuelven no a la ociosidad de lo que sale de nuestra boca, que produce lo que produce, Señor, sino a lo que tú escribes en nuestro corazón, que va saliendo por nuestros labios, que siempre es un dabar de espada, de espíritu y verdad. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Dios de los cielos, que completamos este día, sea completo por la gloria, eh, por la gloria postera, que siempre, Señor, será mejor que la primera. En el nombre de Cristo Jesús, la bendición de mis hermanos y mis hermanas, por su oración, por su dabar, y porque ese dabar y esa oración va caminando, y ese reino de Dios y su justicia no retrocede, sino, Señor, ese mueve los cielos, ese, Señor, confirma el pacto, ese, Señor, hace esa lluvia temprana y tardía, Señor, lo que el jardín, porque el jardín, Señor, se hizo para tus tesoros, y tu tesoro, Dios de los cielos, se hizo para ese olor agradable de tu perfume, de tu evangelio. Y eso es levantar las cabezas, Señor, de tus hijos, levantar lo que es santo, Señor, delante de ti. Y, Señor, en lugar de que lo que se produzca sea una hierba o unas hojas que se marchitan, en cambio, Señor, lo que se produzca siempre sea lo que el día del Señor produce. Y eso, Señor, es un engendrar de hijos, Dios, que bendito seas, nos vuelves a un sacerdocio santo, al del reino de Dios y su justicia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Y bueno, vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 6.
el 19 y el 20. Si alguien puede leer, por favor. Éxodo 6, 19 y 20. Ajá, ajá. Dice, y los hijos de Merari, Malí y Musi, estas son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Amram fueron 137 años. ¿Qué les parece? Ahí podemos ver justamente la pregunta que Juan Vicente y Carmita nos acaban de formular. Entonces, ¿quién era la madre de... Ya voy a poner La madre... ¿Quién era la madre de Moisés? Jocabed se llamaba. Ajá. ¿Y se Así casó que con el sobrino? se casó con el Claro, sobrino. con Entonces, Amram. Jocabed era hija de quién? De la hermana. ¿O Jocabed. no? Ya me hice bola. No, de la abuela. El- Jocabed, hija de quién era Jocabed? Jocabed. Jocabed era hija de Leví. Ahí dice bien. Los Estos hijos de son, Coat, dice. estas son las familias de Leví. En el verso 6:16. Estos son los nombres de los hijos de Leví, según sus generaciones. Gersón, Coat y Merari. Y los años de Leví fueron 137 años. Los hijos de Gersón, Libni y Simei, según sus familias, y los hijos de Coat, ahí está. Los hijos de Coat, Amram, Ishar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Es decir que Amram viene de la línea de Coat. ¿Sí? Entonces, y los hijos de Merari, Mali, Musi, estas son las familias de los levitas. ¿Quién falta ahí? Éxodo 6:20. ¿Quién falta ahí? Es decir, que los hijos de Leví eran Gersón, Coat, Merari y Jocabed. ¿Sí? Números. Bueno, ya con eso, Yo tengo una pregunta que siempre me ha inquietado claro. y se ha ido desvaneciendo a través de las enseñanzas, a través de las prédicas. Pero hay algo que sí, siempre está ahí cada vez que leemos la palabra. ¿Por qué si tan importantes somos para Dios las mujeres y somos en realidad los que llevamos ese cielo en el vientre y todo? ¿Por qué aquí, por ejemplo, dice los hijos de Leví son Gersón, Coat y Merari, pero a Jocabed no la toma en el mismo sentido, o por qué no es considerada en la tal importancia que los otros tres? Porque aquí,
O sea, nosotros razonamos, vemos, pensamos, analizamos y miramos de dónde viene. Pero debería decir, los hijos de Leví son Gersón, Coat, Merari y Jocabed. Debería. Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, Me imagino que con el permiso del Señor, Moisés escribe así. Usted lo acaba de decir. ¿Quién es el que escribió eso? Moisés. Moisés. Con el permiso de Dios, claro, pero al final de cuentas, ¿quién escribió, quién siguió escribiendo eso? Entonces, ese, eh, ese, ese es un parámetro, ¿no? Ese es el parámetro porque eh, ahora, ahora vemos que, ¿por qué? A ver, entonces las cosas, lo que se va escribiendo, las cosas que Dios ha escrito, las cosas que Dios va escribiendo, muchas de las ocasiones, como usted ve, la verdadera escritura está en el contenido, esa es la palabra. Esa es la palabra. Está en el contenido de la escritura. Entonces, hay muchas veces en que el contenido aparentemente claro oculta, no es que oculta, sino por el contrario, tenemos que preguntarnos, ¿dónde está el problema? ¿Es un problema de espíritu? ¿Es un problema de luz? ¿O es un problema de escritura, de contenido? ¿Me explico? Entonces, la Biblia, en este caso la palabra, igual en este caso Dios, no tiene, no le da no tiene un sentido ¿cómo se puede decir? No tiene un sentido, no tiene un solo sentido, sino que la palabra tiene luz. Entonces, en dónde da énfasis la luz? ¿En dónde se da énfasis? Lo mismo que nosotros podemos leer, y para uno, el versículo les llega a una parte de la Biblia, o les llega directamente a su corazón. Entonces, no es la parte de lo que aparentemente nosotros estamos viendo, sino es la parte que les llega, la parte que conecta. Y por eso, si nosotros vemos aquí, diríamos, ¿por qué, por qué, por qué hay este montón de nombres, por ejemplo? Eso podríamos mencionar. ¿Por qué? Y muchos de ellos no hicieron nada. Entonces, todo esto está en función de en función del cuerpo, en función de una unidad. Entonces, si nosotros vamos a indagar toda la unidad, vamos a ver que todas estas cosas van dando luz a otra luz, a otra cosa, a otra, van a iluminar otra parte de esa palabra. Entonces, eh, por eso la pregunta es, ¿acaso no está escrito o acaso nuestros ojos o acaso Dios escribió así y le ocultó a la mujer? ¿O acaso en el momento que nosotros vemos quién tiene más luz, quién tiene más espíritu, quién tiene más fuerza, quién tiene luz de la palabra? Entonces, a la luz de la palabra o a la luz de lo que leemos es en donde nosotros damos énfasis en lo que aparentemente se está dando énfasis. Pero a la luz del cuerpo vemos que el énfasis, pucha, por todo, en todo sentido, vemos el énfasis importante de una mujer, en todo sentido. Sí, entonces, la, la palabra no solo se la lee o la palabra no está escrita como nosotros la vemos aparentemente, sino la palabra está escrita para dar luz y dar énfasis a las cosas que Dios da énfasis. Mire, por ejemplo, se me ocurre otro ejemplo. ¿Por qué no se habla de Cristo en ninguno de los pasajes, sino hasta el Nuevo Testamento, lo que se conoce hasta los evangelios? Hasta los evangelios, ¿por qué no se habla de Cristo? Y total, ¿quién es el principal actor, Lynn? Cristo, porque sí lo vemos a Cristo desde el Génesis.
Y entonces, ¿en qué parte está? Y resulta ser que está desde Génesis a Apocalipsis. Y lo mismo, vemos de la parte de la mujer. ¿Sí? Sí, Entonces, a mí lo que me ha llamado la atención siempre es, o sea, entiendo lo que usted dice, la profundidad, el ver a través de la palabra, la escritura, no las palabras escritas, sino lo que quieren decir, qué es lo que están moviendo. O sea, sí entiendo todo eso yo, sino que a lo largo de muchos libros se ve, o sea, como la mujer, como que no tuviera mayor relevancia cuando no es así, pues cuando se ve que la mujer tiene un papel importantísimo, ¿sí? Y entonces a mí me ha llamado siempre la atención. Y si es inspiración del Espíritu Santo la palabra, o sea, me llama la atención que no sea un poco más, ¿cómo le diría? Más explícita, ¿no? Porque al preguntar a la Biblia es explícita. Tal vez más fehaciente, tal vez, no sé. O sea, más física, tal vez. sí, yo creo que el caso de Cristo es el mismo, que no aparece Cristo aparentemente, pero resulta ser que Cristo es sumamente evidente, ¿no? Entonces, de la misma forma, la mujer es sumamente evidente, y no a la manera que nosotros pensamos, pero sí a la manera que para Dios es importante. Y para Dios, en todos los pasajes, en todas las cosas, vemos lo importante de las mujeres. Ujú. Pues sí, 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 estoy de acuerdo. Bueno, vamos entonces. Amram tomó por mujer a Jocabet, su tía. Es decir, imagínese, pasa el primogénito, parecería ser que es Gersón. El Coat viene segundo y Merari. Y ahí tendríamos que hacer los cálculos, ¿no es cierto? Amram vivió 137 años. Es decir, que Coat, 100, 130 también Coat. Entonces le engendró. Pero definitivamente vemos que la tía, vemos que es una mujer madura, exactamente. Es una mujer madura, es su tía, y ahí ya vemos el inconveniente no solo de la edad, ¿no? Sino también vemos el inconveniente incluso del parentesco, que sí, eso es un inconveniente. Pero vemos también el asunto de por qué era tan importante para Leví. Resulta ser que para Leví es muy importante también esta hija, porque nada más ni nada menos que le pone el nombre tiene un nombre, se podría decir, más fuerte que el de sus hijos, porque el nombre Jocabed es la gloria de Jehová, o sea, resulta ser que era muy amada, pero claro, pero esta mujer, ya obviamente, cuando se casa con su sobrino, eh, vemos que esta mujer, el momento de tener sus hijos, eh, sí, sí tiene sus inconvenientes, ¿no? Y en especial en el caso de, en el caso de Moisés. En el caso de Moisés sí tiene su inconveniente, porque ya esta señora ya se va considerando, esta mujer ya se considera una mujer vieja. ¿Qué más? Eh, cómo más se sentía? Le veía tal vez a su esposo, le veía menor, y de hecho, el,
De hecho, ahí viene un problema. Y viene un asunto de unidad. Mira, aquí está. Ponga su platito más. Ay, más acá. Sí. Hola, chicos, hola. Entonces, ¿cómo era la relación con con Moisés? ¿Qué vino a hacer Moisés en la vida de ella? ¿Qué le vino a mostrar a Moisés en la vida de ella? ¿Qué era? ¿Qué apreciaciones? ¿Qué cosas saca a luz de Jocabed? ¿Cómo era Jocabed? ¿Cómo te haces tú la idea que era Jocabed como madre, como esposa? ¿Cómo le ves tú, Mía? ¿Sabe que desde que se vio como que se casó con el sobrino, se me viene como que siempre fue tía? O sea, se me queda como que la imagen de tía, 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 más que más. Exactamente. Exactamente. Marquito, Sí, no dígame. tomó el lugar No tomó el lugar. ¿Por qué no tomó el lugar, Katia? porque, como dice Mía, o sea, igual se le ve como tía. eh, y según la prédica del domingo que le entendí, o sea, no fue mamá, fue nodriza. Vea, yo tengo que, claro, y ahí tengo que, y justamente eso. ¿Cómo le ve ella a su esposo? ¿Le ve como esposo? No, no le ve. Pienso que no le ve como esposo, No le ve porque como si le hubiese visto como esposo, como unidad, mm, hubiese sido otra cosa. esposo. Y ahí vemos la apreciación de ella como mujer, cómo se ve ella. Se ve vieja. Se ve vieja o se ve, ¿cómo más? Claro. Pero mire, se ve vieja, pero al mismo tiempo se ve como una mujer fuerte, porque resulta que se toma al hombro, pues se toma al hombro al Amram, al esposo, se toma al hombro a los hijos. Y, y claro, es muy fuerte este hecho de ser nodriza, este hecho de ser nodriza. Entonces, cómo es una nodriza? Mm. ¿Qué hace una nodriza? ¿Sobreprotege? Sobreprotege. ¿Qué hace una nodriza? ¿Quién es una nodriza? Entonces, ahí vemos No, cómo y lo que no les dio fue unidad, nunca le dio unidad. no le dio unidad. Entonces, por eso es importante, porque ahí los sueños de unidad, los sueños de ella, estaban más encaminados su mentalidad. Pau, sí, le escucho, por favor. Marc, buenas tardes con todos. ¿Nodriza no era alguien que se le caía del regazo? Sí, muy bien. Muy buena pregunta, muy buena acotación. Una nodriza. Sí, Carmita. No se escucha bien. Ah, no sé si todos tienen problemas de audio. Yo le escucho. Ahí estamos bien. Todos sí se escucha. No. Ya, Yo sí le escucho bien. ya. Carmita, tal vez la señal suya, un poquito el internet suyo, pero parece ser que es un problema en su audio porque los demás sí están escuchando bien. Entonces,
Ya. Bien. Entonces, esto es importante, ¿no es cierto? Porque la nodriza, una de las características de la Biblia de la nodriza es que la nodriza no brinda la protección adecuada. Entonces, ¿qué produce una nodriza? Una nodriza, ¿qué hace una nodriza? Ella cuida a un niño ajeno. Cuida a un niño ajeno. Entonces, la nodriza, ni siquiera, el problema de la nodriza es que no, su hijo nunca va a ser su hijo y ella no va a ser madre. Una pregunta, Pastor Marquito. Tengo Juan una duda Vicente. por ahí. De acuerdo a la Biblia, ella fue contratada como actriz, ¿sí? Pero en el fondo sigue siendo madre. Ante la Biblia es nodriza, pero en el fondo en su corazón ella tiene que haber sentido que fue madre y es madre. Y es un regalo, una bendición que en vez de que le maten, ella va a cuidar a su hijo. Sí, como nodriza, pero en el corazón tiene que haber sentido que es madre y está cuidando a su hijo, no a un extraño, sino a su Ajá, propio hijo. ajá. Entonces, no entiendo en qué parte, de acuerdo a la situación egipcia, sí, la nodriza, pero en su corazón, en su pensar, en su vivir, tiene que haber pensado que siempre fue madre. Es que, ¿Dónde se pierde la nodriza y la relación de nodriza y de madre? buena, buena pregunta. Entonces, a la nodriza se le conoce por a la nodriza, a la nodriza se le conoce por sus hijos. Esa es la palabra. Entonces, Juan Vicente acaba de hacer una acotación bastante fuerte, ¿no es cierto? Y dice, ella fue madre de sus hijos. Ahora yo le pregunto, ¿ellos fueron hijos de una madre o hijos de una nodriza? ¿Por qué? Porque sus pensamientos o, o su... esto es interesante porque lo podemos de Jocabed. Porque a la luz de Jocabed, sus hijos, ¿qué tenían que ser sus hijos? Tenían que ser hijos, ¿no es cierto? Y Moisés, vamos, entonces vamos a ver si a la luz a la luz que dice la Biblia, si nosotros encontramos, vamos al libro de Hebreos y vamos con Jocabed. Léame Juan Vicente, Hebreos. Pastor Hebreos, Marquito, estoy en el bus, no puedo leerle. Si no, encantado. con gusto entonces, pero eso sí, por favor, si tiene alguna interrupción, y si no me escucha, sí es importante que contestemos esta pregunta para todos y que podamos hacer esta profundización y gracias a sus preguntas para poder todos estar claros, ¿de acuerdo? Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. Hebreos capítulo 3, versos 5 y 6. ¿Quién nos puede leer, Yo por le favor? leo ya. Dice, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuál es el grado máximo que alcanzó Moisés? ¿Cuál es el grado máximo que alcanzó Moisés?
El de siervo. 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 ¿Cuál es el grado máximo que alcanzó Cristo? Hijo. Hijo. ¿Por qué Moisés alcanzó el grado máximo de siervo y no de hijo? Porque no se vio así. Entonces, ¿por qué? Juan Vicente, eso tal vez eso que me gustaría que usted pueda, sí la escuchó, ¿no es cierto? ¿Por Sí, qué no sí, alcanzó, por qué no alcanzó el grado de hijo Moisés? Y el grado máximo fue de siervo. ¿Por qué? porque fue adoptado por la egipcia. Ahora pregunta, por eso, esa es la parte muy importante. Fue adoptado por egipcios y sin embargo él renunció a su a su acción de egipcios. Entonces el hecho que él renunció a su maternidad de Jesús, fe hasta dónde llegó, no alcanzó su fe a la de hijo. ¿Por qué? ¿En dónde estuvo el problema? Yo creo que el problema real ahí radica en la adopción que la egipcia le hizo. Vamos a la La adopción adopción. de que su madre viene a ser nodriza, pues Ujú. pierde en cierta manera la permisión. Por eso, mire, Hebreos 11:24. Leamos Hebreos 11:24, por favor. Igual. Y nuevamente la pregunta, ¿por qué no alcanzó o por qué el grado máximo fue el de siervo? Hebreos 11:24. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó con la adopción? La adopción no hizo mella en él. Él renunció a eso. Es decir, el hecho que nosotros renunciemos a una adopción de esclavos, ¿nos hace ser hijos? La respuesta es no. Tiene que ver con lo que usted dijo el domingo, que Dios nos da en el vientre de nuestra madre los sueños para ser hijos. Eso es lo que eso es lo que estamos diciendo. Nosotros estamos en estos, ahora sí ya vamos a la parte práctica. Y gracias por su pregunta. Estamos en estos 40 días para ver nuestra condición de siervos y el hecho que nosotros hayamos aceptado a Cristo, hayamos renunciado a nuestra naturaleza, nos da la facultad de ser, de comenzar a levantarnos como hijos. Pero el hecho de ser hijos, ¿sí? El hecho de ser hijos, ¿en dónde está el hecho de ser hijos? En nuestro servicio. Y por eso, como comentamos con Fabricio, comentábamos también con Erika, bendito sea Dios, que Dios miró, que Dios nos llamó, que Dios desde el vientre de la madre nos llevó al Dabar y hoy nos lleva al Dabar. Y ese Dabar tiene que penetrar a nuestras vidas, ¿sí? Pero ¿cuál Dabar? Entonces tenemos dos Dabares fuertísimos. Entonces tenemos el Dabar de la mamá. ¿Y el Dabar, cuál pesó más? ¿El Dabar de la mamá o el Dabar de egipcio? Ahí sí, Juan Vicente, me gustaría que con eso ¿cuál pesó más? ¿El Dabar de la mamá o el Dabar de egipcio? La bar de la mamá, pues Ya, exacto. Entonces, si el Dabar de la mamá hubiese sido el Dabar de mamá, hubiese sido diferente al Dabar de nodriza. Entonces, ¿en dónde se le reconoce a la mamá? Y gracias, Pau, por la pregunta. ¿En dónde se le reconoce Pau, el Dabar, a la nodriza? ¿En dónde? Se le ¿En el reconoce, regazo o qué? ¿Cómo? perdón, En el regazo cuando se cae, cuando se mantiene, cuando el hijo es cojo, cuando no, no sé. en el Dabar, se le reconoce en el Dabar, porque el Dabar de nodriza produce ¿qué? El Dabar de nodriza produce quien le ha dado el Dabar. Entonces, si el Dabar, ¿cuál es el ¿Qué, qué resultado va a dar el Dabar de la nodriza? ¿Qué va a dar cuál va a ser el resultado del Dabar de la nodriza? ¿Alguien puede decir, una mujer puede decirlo en voz alta? Vamos con la pregunta.
Un Lina, siervo, Lina, si usted es nodriza, ¿qué va a producir en sus hijos? siervos, Siervos. Si usted es mamá, ¿qué va a producir en sus hijos? hijos, Hijos. Entonces, ¿por qué? Depende de qué depende. ¿De cuántas palabras bonitas le haya dicho? ¿O de quién es usted? de mi condición de hija. Exactamente, exactamente. Entonces, aquí vemos, ¿cuál de los hijos de Leví era el más importante para Dios? Volvemos a Éxodo. ¿Cuál de los hijos era el más importante para Dios? ¿Gersón, Coat, Merari o Jocabed? Jocabed, Ajá. ¿Por qué? ¿Por qué Jocabed? por el vientre. ¿Ya? Jocabed, muy bien, muy bien. Ah, ¿cuál es la pregunta que le hice Lina? Porque esa vamos a preguntar a todos. De Sí, que, ¿cuál es? sí, O sea, si la mamá es nodriza, si la mamá es nodriza, ¿los hijos en qué se convierten, Juan Vicente? Siervos. Siervo. Punto. Entonces, por eso, ahora, si Dios, si escuche, si Dios es padre, ¿qué produce? Hijos. Entonces, ¿y por qué no produjo hijos? ¿Y por qué no produjo una naturaleza de hijo en Moisés? ¿Por qué? Porque Dios respetó a una mamá que tenía que ser mamá y tenía que cambiar el rol de nodriza. Entonces, ahora, a quién está respetando? ¿A su mamá o le está respetando a usted? Entonces, ¿qué le va a respetar? Mamá. Y a usted. Entonces, ¿qué le va a respetar? ¿Qué va a ser más respetable para Dios? Que usted adquiera una nueva naturaleza de hijo, llevando al Hijo Jesucristo, ¿y qué? Y le devuelva. ¿Y a su mamá qué le puede devolver? El derecho de ser madre. Exactamente, el derecho. Yo creo que con eso me dio en el ojo, como dice. Un hijo le devuelve el derecho de ser madre, porque la madre le quitó, porque la madre se quitó, la madre que no conoce, las madres le están quitando a sus hijos, las madres le están quitando a sus hijos el derecho de ser hijos por ser nodrizas. Mayra, yo le dije eso sin saber. Mayra, ¿está ahí? ¿Está ahí? Mayra. Sí, sí, pastor, buenas tardes. ¿Por qué usted va a la iglesia? Porque necesito a Dios. ¿Y para qué le necesita Dios? ¿Para ser una nodriza o para ser mamá? Para ser mamá. Entonces, ¿cuál de los impedimentos? ¿Quién tiene el impedimento? Para a sus hijos, no le digo llevarle a la iglesia, sino a usted devolverse la condición de ser hija. ¿Quién le devuelve la condición de ser hija? ¿La iglesia o el Dabar? El Dabar. ¿Y el Dabar en dónde está el Dabar? ¿Está en la iglesia o está en una comunión, en una unidad? En la unidad. Exactamente. Entonces, por eso, la casa del Dabar se llama casa del Dabar y nosotros no vamos a hacer iglesia, no pedimos que vayan a hacer iglesia, no pedimos que se llenen las congregaciones. Lo que nosotros pedimos es que no nos quitemos nosotros, ni les quitemos a nuestros hijos el derecho del Dabar de hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. ¿Sí? Ahora, mire, entonces, todo esto es un asunto. ¿Cuánto les amaba?
¿Cuánto les amaba Jocabed a sus hijos? ¿Cuánto? Mucho. ¿Cuánto le amaba a su esposo? ¿Cuánto le amaba a Moisés? Ahora, Como le una ama- mujer de 80. como una mujer de 80, En medida de lo exactamente. que ella se amaba, pues, porque no podía dar más. Exactamente, en la medida de cómo se amaba. ¿Y ella cómo se amaba? ¿Se amaba como hija? No. ¿O se amaba como siervo? ¿O se amaba como tía? Carmita, ¿qué opina usted? Se amaba como sierva. Se amaba como sierva. Y tanto es así que les amó tanto a sus hijos que sus hijos de cómo terminaron. Entonces, por eso, mire, por eso es tan importante el hecho de que el papel de un hijo no termina. Y esta mujer tenía 80 años. Pero ¿cuál era la primera función que tenía ella? ¿Ser hija? ¿Ser tía? ¿Ser mamá o ser esposa? ¿Cuál era la función? Hija. Hija. ¿Cómo cree que se llamaba esta mujer? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Sabe cómo se llamaba esta mujer? ¿Qué nombre le pondría a esta mujer? A ver, vamos a ponerle nombre. Ya. ¿Qué nombre le pone? Nada que me va a buscar en el internet. Nada. Vamos a ver. Usted va a ser la mamá de Jocabed. ¿Qué nombre le pondrías? Porque mire, ¿quién le puso el nombre a esta dama? Bueno, no me conteste. ¿O quiere contestarme? Bueno, no me conteste. No le compliquemos más del asunto. ¿Qué nombre le pondrías a esta mujer? Pero el significado del nombre de ella no era bueno. Bueno, ¿qué nombre le pondrías si tú fueras el papá o la mamá? ¿Qué nombre le pondrías? Pues algo así María. como Ana. Ah, Ana. Pues. Ana, muy bien. Amén. ¿Qué nombre le pondría, Lina? Yo decía una María. María. ¿Cómo le va a poner amargado? Quitada lo más. No me salga con nodrizamientos, pues, Se Lina. supone que a María le hemos quitado lo Mara. No, pues, pero usted es la mamá, pues, usted, si ve, de entrada entre mujeres se hacen la casita. No estoy hablando de nodrizas, pues, Lina. Si usted fuera la O sea, mamá, le estoy diciendo, o sea, si es que ya si hemos usted venido a fuera la hablar, mamá, ok. a ver, gracias, mejor, a ver, rebobinemos. Si usted fuera la nodriza, ¿qué nombre le pondría? Ya, María, muy bien. Mía, si tú fueras la nodriza, ¿qué nombre le pondrías? María. María. Pucha, ni para nodrizas servimos. Las Ah, la nodrizas. Cora, ven. A ver, pregunta, ¿qué nodriza no ama a su anodrizado? ¿Qué nodriza? ¿Me explico? Ya, tú eres la Lea mamá. tal vez. ¿Perdón? Lea tal vez, digo, Lea, como nodriza. Lea. Pero, claro, como nodriza le pondría Lea. Muy bien, me parece chévere. Pero recuerde, una nodriza ama como tía. ¿Ah? ¿Le cachó? No le cachó. Una nodriza ama como tía. ¿Qué nodriza no es tía qué nana no es tío, no es tía de su tú que estás cuidando, Mía, tú que estás cuidando a los niños. ¿Cómo les amas? Como tía. Claro, como cualquier cosa menos como mamá, pues. Como alguien Pero, externa. Claro. claro, Mira, como tía, porque se encariña. Bueno, cambiemos. ¿Qué nodriza no se encariña de los niños? ¿Qué nodriza no se encariña? Claro, sí, sí. Sí se Ya, encariña. exactamente.
es el amado, ¿sí? El amado. No sé, bueno, entonces, ahora sí, ¿qué nombre le pondría como nodriza, como nana? ¿Qué nombre le pondría Katia usted a la Jocabet? ¿Qué nombre le pondría? ¿Como nodriza? ¿O Sí, como? ah, como Bueno, igual nodriza. creo que... Chuta, María, creo, igual. Parece que no le quiere, no les gustan los niños. Fabricio, ¿qué nombre le pondría? Jezabel estaba pensando, pero no. Ya se. Ahora sale. Ana me parece que sería un nombre acertado, igual Marcos. Ya. Entonces, ¿sí ve? Por eso, ¿alguien más tiene alguna idea? Ya. ¿Y como mamá qué nombre le pondría? ¿Qué nombre le pondría? Se le pone el mismo nombre, ¿no? Está difícil la pregunta. Les doy la resolución. Parece Por que favor. ya Sí. les envolví mucho. Verán. Creo que sí, porque está un poquito mareado. Exacto, María. Poquito. Esta es la historia, resulta ser que Leví, ¿sí? La esposa de Leví, tienen 3 hijos y una hija. A los 3 hijos les ponen, ¿qué nombre les ponen? Les ponen nombres como cualquier nombre, les pondrían. Pero resulta ser que a esta última hija, esta hija es tan especial que a esta hija le ponen el nombre de hija. No sé si le cachó. Entonces, pregunta, ¿los papás eran papás o eran nodrizos de sus hijos? El Leví, digamos, el Leví. Resulta ser que tenía las dos condiciones, ¿ya? Entonces tiene 4 hijos. Estos papás tienen las dos condiciones. Se paran como papás, pero también a veces caen como nodrizas, ¿ya? ¿De acuerdo? Y muy importante lo que dice la Pau, porque un papá, ¿sí? ¿Qué va a producir? Un papá, escuche, esto es muy importante, lo que dijo la Pau es importantísimo. La nodriza, ¿a dónde afecta? La nodriza afecta a los pies de los verdaderos hijos. ¿Escuchó? ¿Escuchó? Porque la nodriza produce arrastrados o produce pies lisiados. Entonces, lo mínimo, si usted ha sido, escuche, si usted ha sido nodriza de sus hijos, ¿qué van a tener? Van a tener un problema de los pies. ¿Por qué? Van a tener un problema de arrastramiento. Van a tener un problema de lisiadura en los pies. ¿Quién tiene problemas de lisiadura en los pies? ¿Quién tiene vulnerabilidad en los pies? El hijo de la nodriza. Eso es lo que quiso decir la Pau. Y qué pena que no le pude contestar. ¿Ya? Entonces, ¿le gustaría ser usted mamá de un lisiado? Ahí está más claro. Ahora, ¿ha visto lisiados? ¿Ha visto hijos de mamá lisiados de los pies? ¿Ha visto? Sí. ¿Ha visto en su familia lisiados? ¿Quién es un lisiado? Alguien que no utiliza bien los pies. Alguien Un que no sabe hijito de caminar. mamita. ¿Ah? Un hijito de mamita.
Ese es un lisiado, ese es un lisiado. Ya, mejor va así para entendernos mejor. El hijito de mamita, eso no es un lisiado. ¿Sí o no? ¿Ya? Lina. Sí, sí. Mande. Porque es un Mande. inutilizado. Exacto, exacto. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en lugar de mamita, ¿qué tiene? Tiene una nodriza. ¿Y la nodriza qué hace? No le deja caminar. Y cuando no le deja caminar, ¿el otro qué hace? Se va y se cae. Y cuando se cae, ¿qué cree que se licia? Se licia las patas, perdón por decirle de otra manera. Porque los pies de esos no se lician. Ah, ahí le cachó. Sí, gracias. Amén. Ya, entonces, los hijos de mamita son unos lisiados. Viven a costa de mamita y no producen nada. ¿Sí? ¿Cuál miembro de su casa le ve así, Lina? Eran así a los tres. Eran así los tres. Juan Vicente, ¿algún miembro de su casa en las condiciones parecidas? No, no son inciertos ninguno, hasta ahora están firmes. Hijitos de mamita, ¿verdad? Hijitos de mamita, es decir, tienen pies, pero no les sirven para caminar. A eso me refiero. Es un lisiado. Tienen Pascua, pero no hacen Pascua porque nunca llegan a la Pascua. Eso es un lisiado. Katia, ¿en su familia ha visto esos? En mi ¿En sus familia, ¿En sus hermanos ha visto eso? sí. Fabricio, Erika, ¿ha visto eso en sus hermanos? Porque eso es cercano, eso está en los hermanos. Yo sí, Marquito. Exacto. Y mire, y si hay en los hermanos, significa que en las congregaciones hay muchísimos de esos lisiados. Sí, es Sí. verdad, Marquito, tomando en consideración, sí. Sí. Es visible ya a la cuenta. A eso voy. Mayra, ¿ha visto eso en medio de sus hermanos, en su familia o en las congregaciones? ¿Ha visto eso? ¿Y no puedo ser yo misma? Por supuesto, exactamente, por supuesto que sí. Porque ahí tenemos dos problemas. Tenemos el problema de yo lisiado y yo nodrizo. Y encima, ¿qué voy a producir yo lisiado y yo nodrizo? ¿Cómo cree que van a caminar mis hijos? ¿Cómo cree que van a caminar mis hermanos? Porque ahora resulta ser que es un problema de hermandad. Entonces, ¿quién salvó los platos rotos de esta familia? ¿Quién salvó? Se llama Jocabed. O, ¿quién hundió todos estos problemas? Se llama Jocabed. Carmita, ¿ha visto ese problema usted entre sus hermanos? Sí, mis hermanos, pero ellos son muertos ya. Pero cuando vivían, pues. Claro. Claro. Rocío, ¿ha visto ese problema usted entre sus hermanos? No. No. Amén. Amén. Amén si no hay ese problema. Pero eso es lo que producen las nodrizas. No producen hijos, producen las nodrizas. Adri llega justo a tiempo. ¿Sí o no? Todo esto usted le va a ver en la congregación. Las nodrizas producen cojos y lisiados, producen pies inservibles. Y eso se ve obviamente en los hijitos de mamá y se ve en los hermanos, sea hermanos de casa, de la familia, o sea hermanos de las congregaciones. Y bendito sea en la casa del Dabar, yo no veo cojos ni lisiados en la casa de él. Amén. 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 Así que, entonces, por eso decíamos, el nombre de los hijos, y ahora vamos a reparar entonces, el nombre, ¿cómo podemos decir? El nombre de la nodriza, ¿cuál es el nombre de la nodriza entonces? ¿Cuál es el nombre de la nodriza? ¿Qué nombre le pondría a la nodriza? Bueno, los anodrizados se llaman, ¿cómo se llaman los anodrizados? Se llaman cojos y lisiados. ¿Ya?
Ahora, a la mamá de un cojo y un lisiado, ¿qué nombre le pondría usted? Castradora. Castradora, eso es la nodriza. ¿Qué más le pondría a usted? Bueno, Ahí sí, Jezabel, Marquito. exactamente. Entonces, exactamente. Entonces, si ve, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recuperar, tenemos que rescatar el nombre de la madre, porque resulta ser que la madre, todo lo que nosotros concebimos como madre, está más del lado de una nodriza que del lado de una verdadera mamá. ¿De acuerdo? Entonces, dicho esto, sea de paso, vámonos ahora sí. ¿Oramos o vamos al problema que tenemos? Ya, se quitó usted el nombre de nodriza y se está devolviendo el nombre de mamá. Amén. Bueno, entonces, vamos a la historia, porque aquí en la historia estamos. Entonces, resulta ser que la historia de los papás, o mejor dicho, la historia de Moisés, se remonta a su mamá y se remonta a su papá. ¿De acuerdo? Entonces, para vivir la historia de Moisés, tenemos que ver la historia de la mamá. Y la historia de la mamá es la historia de las nodrizas y la historia de la mamá. Porque la mamá de Moisés, nada más ni nada menos que, y el papá de Moisés, nada más ni nada menos que es Leví. ¿Ya? ¿Y cuál es el problema con Leví? Que Leví representa al sacerdocio. Al sacerdocio. ¿De acuerdo? Entonces, Leví, que era el sacerdocio, tenía dos problemas. El problema, o mejor dicho, la historia de ellos es que conciben 4 hijos. Y obviamente, como padres, si usted fuera Leví, ¿qué nombre les pondría a los hijos? ¿Qué nombre les pondrías? Si fueras los padres, ¿qué nombre les pondrías? ¿Qué nombre? Mire este. Vamos con el primer hijo. Gersón. ¿Qué significa Gersón? Gersón significa expatriado, un refugiado. Entonces, ¿usted le pondría ese nombre a su hijo? No. ¿Qué opina? No. No, ¿no es cierto? No. Ahora, si fuera nodriza, ¿le pondría ese nombre a su hijo? Claro, pues. También, pues. Porque resulta ser que una nodriza es alguien que tiene problemas de identidad también, pues. ¿Ya? Por ponerlo así. Bueno. Entonces solamente le doy un ejemplo. A sus 3 hijos les ponen, más bien, a sus 3 hijos les tratan como que fueran, como que ellos fueran, en lugar de ser papás, ellos sean las nodrizas de ellos. Pero a su hija, ahí vamos con Lina, que me venía la pregunta. ¿Qué cree? Lina, si está ahí, ¿me escucha? Lina. Lina. Sí, pastor, sí, aquí está. Por favor, vamos a hacer el ejemplo con usted. Mire, su pregunta, mire, dice, los hijos de Leví eran Gersón, Coat y Merari, ¿no es cierto? Y usted me decía, ¿por qué no le ponen a la Jocabed? ¿Por qué no le ponen? Ya, no, le voy a contestar con otra pregunta. ¿A quién amaban más? Tendría que
Se ¿A quién diría que a amaban la más? hija le dieron el título de hija. Y con la hija, con Jocabed, fueron verdaderos padres. Esa es mi pregunta, exactamente, esa es mi pregunta. ¿A quién le dieron el título de hija? ¿Y a quién le dieron los títulos de nodrizos, digamos? ¿Cómo se llama? ¿Nodrizos? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman los nodrizos? Bueno, Padres sustitutos. de lisiados, porque de siervos, porque el grado máximo es siervos. ¿A quién le dieron el título de siervo? ¿Y a quién le dieron el título de hijo? ¿A quién cree? A los 3 hijos. A los 3 hijos, ¿cómo les trataron? ¿Como siervos o como hijos? Como siervos. ¿Y a la Jocabed cómo le trataron? ¿Como sierva o como hija? Como hija. ¿Ah? Como Como hija. hija. ¿Ya? Y eso, usted me preguntaba, entonces, ¿qué es más fuerte? ¿Que a usted le traten como hija o que le pongan aquí, digan, estos son los nombres de Leví? Los nombres de Leví son Gersón, Coat, Merari y Jocabed. O que le den el trato que corresponde. Que me den el trato. Exacto. Entonces, ¿qué hace la Biblia? Entonces, ahora le voy a decir, ¿cómo se llama Jocabed? ¿Cuál es el nombre de Jocabed? ¿Qué nombre le pondría? Si es así tan querida, si es así, si le dan el trato de hija, ¿qué nombre le pondría? Hija de Dios. Hija de Dios, y sin embargo, y se llama Jocabed. ¿Qué nombre le pondría a Adi? No se lo ha revelado ni carne ni sangre, Lina. ¿Qué nombre le pondría a Adi? Ana, Marquito. Ana, amén. ¿Qué nombre le pondrías, mía? Ana, igual. Ya. Jocabed mismo. ¿Perdón? Jocabed mismo. Jocabed. ¿Qué significa Jocabed? Hija de bendición. ¿Sabe qué es hermoso? Porque eso le digo, si usted vio en el internet, amén. Pero en el internet, ¿sabe cómo le va a decir? Tiene 2 vocablos, escuche, tiene 2 vocablos. El yo de Jehová y el cabot, del cabot de gloria. ¿Ya? Pero eso traducido al idioma de Dios, ¿quién da gloria? ¿Quién es el único que da gloria? Traduzcámosla a nuestro idioma. ¿Quién es el único capaz de honrar a los padres? ¿Quién? ¿Quién? El hijo. El hijo. Y para honrar a los padres, ¿con qué le honra? Con gloria. ¿Sí? Entonces, el hijo honra al padre, el hijo da gloria al padre, el hijo da el cabod. ¿Y el cabod qué es? ¿Es plata o es peso? Peso. ¿Y el peso hunde o levanta? Si tiene que hundir las cosas feas, las hunde, pero a los hijos levanta. Ahora, a esta mujer le pusieron Jocabed. ¿Cómo cree que era esta mujer? ¿Levantó el nombre, o mejor dicho, la gloria de Dios, le levantó a ella o le hundió? Hundió la nodriza. Le hundió, porque es hija. ¿Y por qué tuvo que ser toda una Jezabel? Perdón que sea así de claro. Tuvo que ser una Jezabel para poderse casar con su sobrino. Teniendo toda la vida y teniendo a todos los hombres, y teniendo toda la gloria de Dios y teniendo todo el valor de hija. ¿Qué le parece? Entonces, las hijas que no son hijas y que están metidas en su corazón, que son nodrizas, ¿qué hacen? ¿Qué harías tú si fueras Jocabed para casarte, mía? Lo mismo que hizo ella, esperar a los 80. ¿Qué haría Adri para casarse? Lo mismo que hizo ella, atrapar a un incauto. ¿Qué haría Lina? Lo mismo que hizo ella, ver a alguien que no tiene pies, sino que es a alguien arrastrado. ¿Qué haría Juan Vicente? Una pregunta, pastor. Yo tengo una duda, disculpe.
Pero en esa época eran los padres los que casaban a sus hijos. Y ellos decían con quién se casa y con quién no. ¿Y por qué Entonces, no se casó? ¿Y por qué no se casó hasta ser tía, Juan Vicente? ¿Y por qué no se casó hasta ser tía? ¿Y por qué no le casaron? al respecto dirían, ¿por qué no le casaron? Exacto, ¿por qué? Ese es el asunto, no le casaron porque ella no podía tomar la decisión en ese tiempo de decir yo me caso con este de ojos azules, alto y blanco. No. O tal vez esa tomando es... en cuenta también la historia, hay que recordar que lo que querían ellos es que su nombre, que su prestigio, su apellido, se mantenga. ¿Y creen que... su linaje, de esta manera se mantenga. Entonces, no sé si el sobrino era un señor de plata o era un pobre nadie. Entonces, esa sería la historia, ¿no? Averiguar quién era realmente el esposo y en qué posición. Juan Vicente, esa es nuestra manera de ver. Pero escuche, estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando de judíos, estamos hablando de mujeres sabias, estamos hablando de hombres entendidos. ¿Sí? Entonces no estamos hablando de una imposición ahí, una imposición cualquiera, sino estamos hablando de un espíritu. Y si estamos hablando del pueblo de Dios, estamos hablando que ahí también había un espíritu. De eso es lo que estamos hablando. Pero, doctor, una pregunta. ¿Por qué Leví puso los nombres entonces a sus hijos tan feos? Exacto, porque Leví era un sacerdote y obligadamente como sacerdote tenía que haber puesto unos nombres referentes a su posición, a lo que él sabía. Vea, los nombres, por eso, los nombres, detrás de un nombre está el espíritu. Y detrás del espíritu está un dabar. Y detrás de un nombre está el nombre de un hijo o de un hombre que no aceptó su nombre de hijo, sino que cambió su nombre. O por el contrario, el nombre de alguien que no es su hijo, pero que en la historia él cambió y se dio el nombre de hijo, porque levantó su nombre. ¿Sí? Entonces, nuestro pensamiento dice una cosa, pero no estamos hablando, como dice usted, no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de la historia de Dios. Y estamos hablando del Espíritu de Dios ahí. Pero estamos hablando también de la capacidad de manejar ese Espíritu. Yo le digo, claro, y esa es la pregunta, ¿por qué le dan esos nombres? Resulta ser que, claro, ellos le están dando el nombre, no le están tratando como hijos, pero quien se da el trato como hijo soy yo. Porque si mis papás no me dieron el trato como hijo y me trataron como hijito bonito, resulta ser que yo tengo que darme el trato de hijo y tengo que darles el trato de hijos a ellos. Entonces, por eso Moisés no tenía excusa y por eso Moisés fue llamado. Entonces, vamos a la historia de Moisés y resulta ser que si fuera la historia de Moisés de la misma manera, pues diríamos, pues ahí está el espíritu de Egipto y Moisés tenía que quedarse como Egipto, pero resulta ser que no, que desde el vientre de su madre, la historia del espíritu de Dios de Moisés siempre le llamó, levantarte como hijo y levantarte como, y levantamos de Dios. Pero la historia de Moisés, ¿llegó a ser hijo? La historia dice que no, llegó a ser siervo. Y entonces, eso fue por causa de que Dios quiso o por causa de que a él no le dio la gana de cambiar su manera de ver y en lugar de ver unas costumbres naturales, ver a un espíritu de Dios ahí que nos está llamando a ser hijos y a cambiar nuestra historia y a cambiar la realidad de las cosas. Entonces, por eso, mire, y por eso le digo, esa es la realidad. La realidad es que a la hija le dicen, a la hija le tratan como hija porque a la hija dice, esa es la gloria de Dios. Y entonces solo con eso, ¿por qué a ella le tratan como la gloria de Dios? ¿Porque ella es mejor o porque ella es peor? ¿O porque le están tratando como hija? Y a los otros, ¿por qué no les trata como hijos? ¿O porque resulta ser que algo cambió en ellos? Entonces yo le pregunto, Juan Vicente, ¿ellos fueron antes o ella fue primera? Sí, pero cualquiera sea las dos cosas, algo cambió en su mente y decidieron ponerle, en lugar de ponerle un nombre, como decimos nosotros, un nombre feo a ello, algo pasó en su espíritu y dijeron, no, le vamos a poner un nombre de Dios, un nombre de hija, le vamos a poner la gloria de Dios, tenemos la gloria de Dios, le poner el nombre. Entonces no fue cuestión
de que yo escogí el nombre, sino fue cuestión de que algo en ellos les hace conectar las cosas. Es igual que sus hijos, ninguno de sus hijos le puso usted el nombre al azar. Hay un espíritu detrás de. Es igual que mis hijos. Mi primer hijo, para tener el nombre que tiene, tuvieron que pasar 8, 9 años para poder concretar el nombre que Dios me dijo que debía poner como hijo a mi hijo. 9 años. Porque si no le hubiese puesto cualquier barrabasada, porque le hubiese puesto cualquier nombre de los famosos y después me hubiese dado cuenta que en lugar de darle un dabar, ¿qué le di? Le di un nombre de nodrizo, porque no es cuán bonito se llame, sino quién soy yo. Por más que le ponga el nombre de Jehová, mi hijo va a ser ¿qué? Mi hijo va a ser siervo. Pero si yo soy hijo, por más que le ponga el nombre de Pedro, él va a ser hijo. No sé si me explico. Amén, Amén. Entonces yo tengo que cambiar mi condición de nodrizamiento y de nodrizado y de inutilidad para que en mí mi boca lleve dabar. Y el dabar es para los hijos, porque si yo soy nodrizo, por más que le diga, por más que le meta con cuchara, Jehová, 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 ¿qué resultado va a tener? Vea el resultado. Arrastrado. Vea el resultado exactamente. El resultado es toda nuestra religión cristiana cambiada de camiseta o con la misma camiseta. Vea los hijos. Vea, ¿qué son? Entonces, ¿por qué? ¿Porque les ha faltado educación? ¿Porque les ha faltado? No, porque siempre lo que han tenido que es una palabra de nodriza, una palabra de nodrizo. Y cuando hay una palabra de nodrizo, ¿a qué va a sonar? ¿A qué va a sonar el ser hijo? Eres mi hijo, ¿a qué va a sonar? Eres hijo de una nodriza. Lisiado. Así es, Exacto. lisiado, Va arrastrado. a sonar a hijo de la nodriza. Y cualquier palabra, por más de Dios que sea, ¿qué le va a repercutir en los oídos? Eres hijo de una nodriza. Y después, ¿en qué va a terminar? En un hijo de una nodriza. ¿Y cómo es un hijo de una nodriza? Es un siervo. Y tarde o temprano el siervo, ¿qué va a pasar? Se va a desviar. ¿Y va a volver a dónde? Y va a volver a ser siervo. Porque va a ir detrás de un amo. No sé si está claro. Ahí estamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que cambiar la forma de hablar? ¿O tenemos que cambiar el dabar en nuestro corazón? ¿Sí? Entonces, Dios en estos 40 días, ¿qué le está dando? Un dabar de hijo. A Moisés, ¿qué le dio? A Moisés, ¿qué le dio? Un dabar de hijo. Y Moisés, el rato que bajó, ¿qué les dio? ¿Un dabar de siervo o un dabar de hijo? Uno de siervo. Hasta ahora, el pueblo de Israel, ¿qué les dio? ¿Un dabar de siervo o un dabar de hijo? Uno de siervo. Sí. ¿En dónde se le y los hijos? Pues, si yo soy hijo, voy a dar dabar de hijo y voy a generar hijos y voy a cambiar hijos y voy a reproducir hijos y voy a levantar hijos. Pero para que eso se produzca, porque eso es lo que hace Dios, ¿sí? No utiliza, sino ¿a quién da gloria a Dios? Da gloria a su hijo. Y de su hijo, ¿a dónde pasa la gloria? A sus hijos. ¿Y sus hijos qué hacen? Confirman. Pero ¿cómo lo confirman? ¿Cómo lo confirman? Separando. Eso es lo que digo. Separando el dabar de siervo y el dabar de hijo. Amén. 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 Padre, en el nombre de Cristo Jesús, son estos 40 días y bendito seas por lo que sale de nuestra boca, porque de nuestra boca sale dabar de siervos. Pero bendito seas Dios,
porque de los cielos sale Dabar de hijos, para que en el nombre de Cristo Jesús, lo de siervo vaya a los siervos, pero lo de hijos vuelva a los hijos. Y bendito seas por la casa del Dabar, por tus hijos y por tus hijas, porque en el nombre de Cristo Jesús, lo que nació de carne y de sangre, pues en el nombre de Cristo vuelve en cambio a lo que nace del Espíritu. Y lo que nace del Espíritu es un nuevo Dabar, para que los hijos, con el Dabar de hijos, puedan seguir caminando como hijos y no desviándose como siervos. Porque el camino, la verdad y la vida la tenemos hoy, en este nuevo día que tú nos has dado, en este despertar. Y los hijos despiertan siempre, Señor, a esas madres, a esos padres, para que vuelvan en el nombre de Cristo Jesús a ser tus hijos y tus hijas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones. Amén. Nos vemos en Shabbat y gracias por su Dabar. Bendiciones. Gracias, Marquito. Bendiciones. Bendiciones a Gracias, todos. Pastor Marquito. Gloria a Dios. Bendiciones, Marquito. Hasta el Un viernes. abrazo, Juan Vicente, Rocío, Carmita, todos.